Muy complicada. Definitivamente, si no mejora la situación económica, esto, reitero, va a tener una incidencia directa en el tema laboral. Hemos tocado durante estos días, Pedro, y luego el balance de la gestión de la presidenta Boluarte, los aspectos en nuestro país. Hemos hablado ayer del tema económico, hace algunos Mm. bloques sobre el tema de seguridad ciudadana y ahora vamos a abordar el tema de trabajo, qué es lo que pasa con el trabajo y las perspectivas para el siguiente año. Estamos aquí en los estudios con el abogado laboralista Julio Palomino. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por su presencia. Gracias, Pedro. Buenas noches, Catiuja, ¿qué tal? Qué gusto verlos nuevamente. De igual manera, ¿cómo cerramos laboralmente este 2023? Bueno, las tasas de informalidad laboral son alarmantes en nuestro país y básicamente el tema de las dificultades, esta inflación económica que vive el país, tiene una incidencia directa con el tema laboral. Muchos dirán que no, pero sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la crisis económica la que vive nuestro país hace pues que el empleador no contrate formalmente. Y esto creo que es un mal endémico que se viene dando desde mucho antes de la crisis del COVID-19, del COVID-19, porque muchos aseguran de que esto se ha de repente acrecentado posterior al COVID, pero eso no es así. Ya este tema de la informalidad latente en las empresas ya es un tema que viene hace muchos años y el gobierno no hace nada o casi nada para combatir la informalidad o la precarización del empleo, ¿no? El empleo ha caído en este año como no había ocurrido en los últimos 20 años, ¿no? Siendo algunas las regiones más afectadas, como el caso de Puno, por ejemplo. Sí, efectivamente, Katiuska, hay un informe de la OIT reciente que está publicado que asegura de que no va a haber un crecimiento no mayor del 0,9% a fines de 2024. Y esto es grave porque si esto lo trasladamos a América Latina, a la realidad del Perú, ¿qué tenemos? De que todo empleador contrata informalmente, ¿no? Contrata a través de los recibos por honorario, esos famosos contratos pues, de locación de servicios, ¿no? Y esto no le da pues un respaldo al trabajador, por el contrario lo perjudica, ¿no? Claro, el principal ente informal es el propio Estado. Es correcto. O sea, no es la parte privada. Porque yo conozco muchos trabajadores que llevan años como locadores, como castemporales, no tienen estabilidad, los locadores no tienen beneficio alguno. En cualquier momento te sacan, ha pasado con la Defensoría. Incluso hace algunas semanas los propios trabajadores de Sunafil han estado en huelga. Imagínense. Sí, la SUNAFIL pues es el ente que supervigila el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales. Y les tiene pagan una sindicato. miseria. Tiene un sindicato, dos sindicatos que luchan por los derechos, ¿no? Entonces, imagínense que un inspector de trabajo que también no se le da los beneficios de acuerdo a ley, va a fiscalizar una empresa, ¿qué puede pedir? Y esto que recién se ha formalizado, porque antes el sistema de inspección laboral, también como lo acaba de decir Pedro, era muy informal, ¿no? A los inspectores se los tenía bajo orden de servicio, ¿no? Y este es un común denominador en la actualidad en muchas instituciones del sector público, ¿no? Esa famosa orden de servicios, los famosos términos de los contratos CAS también, que perjudican al trabajador, porque no, a lo largo no tienen pues un sistema de previsión social, no tienen el tema de un seguro médico en caso de un accidente o enfermedad ocupacional, ¿no? Claro, y eso lo que está pasando en estos momentos en el país, frente a ese escenario, la perspectiva 2024, ¿cómo pinta? Muy complicada, definitivamente, si no mejora la situación económica, esto, reitero, va a tener una incidencia directa en el tema laboral. Las empresas no van a seguir contratando formalmente. Es más, los conflictos laborales se vienen dando de manera, han subido, muchas empresas ya están con sindicatos que se han constituido. Ahora, Una de ellas me parece que es Sagafa, ¿la vela? sí, Había un escándalo con esa empresa. Sí, hay muchos problemas en estas tiendas por departamento, ¿no? Porque se han verificado muchos abusos pues, a los trabajadores, contra los trabajadores, ¿no? Y el tema del derecho a la sindicación laboral, o sea, la sindicación, es un derecho constitucional, ¿no? O sea, un empleador no puede limitar el derecho de los trabajadores que se agrupen, ¿no? Pero ahí tiene que analizar, pues, el empleador qué ha pasado, ¿no? En su interna, ¿no? ¿Por qué se ha formado un sindicato, ¿no? Y esto yo creo que tiene que tomar conciencia y asumir decisiones responsables todo empleador el 2024, porque si no, ¿qué va a pasar? El estudio de la OIT dice que ahora se habla del trabajador pobre, ¿no? O sea, ha incrementado. ¿Por qué? Si nosotros analizamos también cuánto está el sueldo en la remuneración mínima vital, está en 1.025 soles. Eso no cubre ni siquiera la canasta familiar
¿no? mensual. Y si eso sumamos a que solamente uno del hogar de familia, el papá o la mamá trabajan, o sea, eso no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la canasta, ¿no? Es una situación muy complicada, más aún que en esta temporada, por ejemplo, la temporada de navideña, todo el mundo tiene sus trabajadores, contratan, pero no tienen seguro. ¿Qué pasa si se accidenta un trabajador? Ya la semana pasada creo que había un incendio, un pequeño incendio en el centro de Lima. ¿Qué pasa, por ejemplo? No se deben volver a repetir estos casos como Nicolini, ¿no? Casos que han habido unos siniestros que realmente han perjudicado a muchas familias y han generado mucho dolor, ¿no? Y esos tipos de programas sociales, Trabaja Perú, ahora ha cambiado por un nombre en quechua, pero son programas de trabajo temporal. ¿Ha significado algún paliativo en el impacto de la caída del empleo? Escuchaba al ministro de Trabajo hace unas semanas que decía que va a promover el trabajo de los jóvenes, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa, ¿no? Pero ¿cómo va a promover el trabajo de los jóvenes si no hay una política, o sea, una política realmente que combata la informalidad laboral? O sea, no podemos irnos por un lado y por otro lado seguir con la informalidad laboral. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Creo que nada, casi nada, ¿no? Porque el ministro y la propia presidenta no están implementando una política que realmente combata, o sea, que combata la informalidad laboral. Todo el mundo contrata informalmente y este es un problema que tienen todos los empleadores. Claro, pero las empresas privadas, los que actúan de mala fe, lo hacen porque el sistema les permite. O sea, no es que necesariamente sacan la vuelta a la norma, sino hacen lo que el sistema les permite. Y lamentablemente no hay ninguna capacidad del Estado, del sistema en estos momentos en el país que pueda incentivar la formalización laboral, la formalización de empresas. ¿Cómo tendría que darse esto si realmente existiera voluntad política? ¿Es posible fomentar ese escenario de tener más empresas formales con más trabajadores en planilla? Porque si hacemos una comparación odiosa pero real con Chile, la informalidad es proporcionalmente inversa en Chile como en Perú. Si aquí estamos en 70% de informalidad, allá están en 70% un poco más de formalidad. Y tienen 20 o 30% de informalidad y acá tenemos solamente 20 o 30% de formalización. Lo que sucede es que son dos realidades distintas, Pedro. Pero sí, pues, pero claro. Chile es un país como nosotros, tienen un cerebro como nosotros, tienen similitudes en el continente como nosotros. Pero ¿por qué Chile sí puede revertir eso? Sí puede manejar mejor esa parte laboral y en el Perú no. Has tocado un tema muy importante. ¿Qué es lo que le hace falta, por ejemplo, a nuestro país implementar para lograr que las empresas se formalicen? Un sistema de inspección laboral que sea adecuado. La SUNAFIL debe ir a las empresas, ¿no? Y multarlas, inspeccionarlas, verificar realmente el cumplimiento de las obligaciones. Y eso falta. ¿Y por qué? Porque también es un problema de la SUNAFIL, que es el ente, ¿no? que supervigila el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, no tiene el número debido de inspectores de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de inspección laboral solamente le cae a algunos, no les cae a otros. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque la informalidad siempre va a seguir. Inclusive, Pedro, en las empresas nos toca un tema importante. En las empresas privadas, donde sí se contrata en planilla, también se incumplen con las obligaciones sociolaborales. O sea, porque dejan de pagar la CTS. Ahora, hace una semana se ha debido depositar la gratificación de diciembre. Tampoco han cumplido. Y muchas veces el empleador irresponsable, ¿qué dice? Mejor pago la multa que pagar a los trabajadores. Y yo creo que ese chip debería cambiarse en nuestro país. Pero hay que promover normas realmente que beneficien a ambas partes de la relación de trabajo. No solamente al sector trabajador, sino también al sector empleador. Porque hay muchos empleadores que han sido responsables en el tiempo, Pedro. En la época de pandemia dura, no se fueron a la suspensión perfecta, siguieron pagando la remuneración de los trabajadores. Y ahora se han visto en una situación difícil. También debería haber una flexibilización de las normas, ¿no? Porque tampoco no puede haber un tema persecutorio para cobrar esas obligaciones, porque les embargan las cuentas. Porque la ciudad no perdona. Y la SUNAFIL tampoco. Entonces, acá hay un tema, mira, acá hay un dato importante, ¿no? Más o menos son 150.000 empresas que han desaparecido en nuestro país. O sea, simplemente no puedes contratar. Pero esto también ha sido utilizado indebidamente pues, por un empleador irresponsable, ¿no? Se sube al coche y dice, el COVID, no le pago a mis trabajadores, no le pago las cargas sociales, no le descuento la AFP, tampoco se las pago, se las deposito, y genera un mal, pues, ¿no? Y ahí se forman los sindicatos, ¿no? Porque simplemente hay una desatención a los derechos de los trabajadores. Yo creo que acá debería implementarse
un sistema de inspección laboral con el número debido de inspectores para que sea efectiva la fiscalización laboral y le caiga a todos. Y a los empleadores que nunca han tenido multas, de repente ser un poco más flexibles, ¿no? Darle facilidades, de repente están con multas para que puedan pagar en el tiempo, puedan pagar esas obligaciones que se han generado por incumplimiento, ¿no? Y a lo largo de ese año 2023, haciendo el balance a la gestión de la presidenta Boluarte, ¿qué políticas públicas ha presentado para poder disminuir las cifras de informalidad o a favor del trabajo? Mira, yo me acuerdo que en el mensaje presidencial de julio decía la presidenta... Mensaje de 3 horas, casi 4 horas. Sí, decía la presidenta que vamos a formalizar el trabajo de los ambulantes, decía, ¿no? Le vamos a dar un seguro de desempleo. ¿Qué se ha hecho? No hemos visto nada absolutamente. O sea, hizo tantos anuncios y nada dice. o sea, yo creo que estos mensajes populistas no sirven. Porque mira, se está acabando el año, de julio a diciembre, 6 meses, y no se ha avanzado absolutamente nada. Se dice, de cada 10 trabajadores en nuestro país, 8 son informales. De repente ya llegaríamos a fin de año con 9 informales. O sea, imagínate la cantidad de desatención que se da a un trabajador. ¿El rol como lo ejerce SUNAT es un factor para la alta tasa de informalidad que existe en el país? A ver, la SUNAT como la SUNAFIL son entes fiscalizados. ¿Okay? La SUNAT también fiscaliza el cumplimiento de cargas sociales. Porque recuerde, doctor, que la principal razón para que muchos no quieran ser formales es SUNAT. Claro. Le temen a SUNAT. SUNAT no te incentiva, no te da facilidad alguna. SUNAT te condena, te agarra de primeras. O sea, para muchos el monstruo, el coco aquí es SUNAT. Y lo mismo hace SUNAFIL con los empleadores. SUNAFIL también es implacable. SUNAFIL, en vez de que la labor de inspección, Pedro Katiuska, sea una labor de orientación, porque así lo ha dicho la OIT, es una labor acá de persecución al empleador. O sea, eso no se puede dar. Si el empleador es irresponsable, ahí que le caiga todo el peso de la ley. Pero si el empleador está saliendo adelante, está tratando de salir adelante y cumpliendo con sus trabajadores, yo creo que debe haber una norma de flexibilización. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha creído de que dando normas rigurosas, ¿no? a nivel laboral, el empleador se va a formalizar. Eso no es así. Al contrario, espanta la formalización. Genera puestos de trabajo que afectan pues, al trabajo digno. Un trabajador, desde el arranque de la prestación laboral, tiene que estar en planilla. Pues. O sea, un trabajador no puede estar fuera de planilla, ¿no? Más aún, hay empresas pues, que se toman el riesgo de tener trabajadores que ejecutan una labor importante y los tienen fuera de planilla y no le pagan nada. O sea, el trabajador ni siquiera tiene la expectativa de haber percibido pues, su CTS en la quincena de noviembre y ahora mucho menos. Yo te contrato bajo estas condiciones y si tú aceptas, chambeas. Si no aceptas, simplemente no te contrato, ¿no? Y gran cantidad de extranjeros, ¿no? Que incluso cobran por debajo del sueldo mínimo por las necesidades que tienen y algunos trabajadores, empleadores se aprovechan de ello, de las necesidades de la población. Ese es otro problema también. Yo me acuerdo que en la época del presidente PPK, me acuerdo que se abrió las puertas, pues las fronteras para que vengan, ¿no? Hay un movimiento migratorio importante, ¿no? Y ahí utilizó también esa figura el empleador peruano de contratar mano de obra venezolana específicamente, barata, ¿no? Por debajo de la remuneración mínima, ¿no? Aprovechó la necesidad. Aprovechó la necesidad. Entonces, ¿qué pasaba? Le quitaba puestos de trabajo a los peruanos. Pero eso también en el tiempo que ha pasado. Los trabajadores venezolanos también tienen derechos sociales, derechos laborales. Entonces, se han visto perjudicados los empleadores porque tienen demandas de reposición, demandas indemnizatorias, ¿no? Más aún que acá en el Perú, cuando hay un ciudadano extranjero, un trabajador extranjero, lo contratan mal. O sea, ni siquiera prevén de que tenga esa condición migratoria que lo habilite para trabajar. Y eso definitivamente le causa un perjuicio, pues tanto al trabajador extranjero como al empleador, porque al final el empleador va a ser multado, ¿no? Bien, doctor Palomino, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La perspectiva es negativa para el próximo año en el tema laboral. Mira, tendría que pasar algo excepcional, Pedro Katiuska, para que esto cambie, ¿no? Y también arreglarse los problemas que hay internos, tanto en el Ejecutivo, porque esto no ayuda a la formalización del empleo, más bien espanta. Ya, pero ya dijo la presidenta, no informemos cosas negativas, hablemos siempre en positivo. Esperemos que todo sea mejor y aprovecho a saludar a toda la comunidad peruana, a todo el pueblo peruano, una feliz Navidad y próspero año nuevo.